bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Ser actuar de manera crítica, espacio de reflexión académica desde la lingüística. Pues tratamos de plantear qué herramientas nos ofrece la lingüística crítica para construir diálogos sin confrontación, así como mejores vías de argumentación. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Sabine Pfleger. Es doctora en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Romanística, Anglística y Comunicación Audiovisual por la Universidad K. von Ossietzky en Hamburgo, Alemania. Es profesora e investigadora en el programa de maestría y doctorado en Lingüística y en la Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es lenguaje, pensamiento y complejidad social. También nos acompaña Betsy Fabiola Castillo Ríos. Estudia la maestría en Lingüística Hispánica en la UNAM y es licenciada en Letras Latinoamericanas por la UAM. Su interés actual se centra en el campo del análisis de la opinión pública en la enseñanza del español como lengua extranjera desde un enfoque divulgativo y en la formación de discursos críticos de sensibilización acerca de temas relacionados con migración. Y entonces los dejo en manos de ellas. Qué miedo. Muy bien. Gracias por la invitación. La idea original del foro es hablar un poco cómo nosotros podemos desarrollar una actitud más crítica frente a lo que estamos viviendo en ciertos contextos, ciertos hechos políticos, sociales o como sea. Y queríamos ofrecer un acercamiento desde la lingüística. Por favor, la que sigue. Entonces, para empezar, lo que quisiera yo es reflexionar conjuntamente sobre el concepto crítico, porque lo usamos ciertamente en muchísimos contextos muy diversos, sin que siempre quede claro qué es crítico. Entonces tenemos diferentes ejemplos. Ya, cállate, siempre me andas criticando. O, no seas tan criticón, solo es un niño. O, la crítica a la película fue devastadora. O, la oposición critica las medidas del gobierno. Y los manifestantes mostraron una actitud crítica. ¿Qué creen? ¿Crítica significa lo mismo en cada uno de los enunciados? ¿O tiene ideas diferentes? ¿O a qué crítica les remonta a ustedes cuando ustedes piensan en crítica, ser crítico? Bueno, yo creo que se refiere todas a la misma, o sea, se refiere como a cuando alguien juzga o evalúa la conducta o la actitud de otro. Claro que la posición es la que siempre varía, ¿no? Alguien que no es congruente con lo que está criticando, pues entonces le pueden decir, por ejemplo, ya calle, que siempre me andas criticando. Sin embargo, creo que siempre refiere a lo mismo, a juzgar, la evaluación, valorar, evaluar de alguna manera. En el primero, en el segundo incluso parece que hay personas que inherentemente tengan algunos rasgos de crítica, lo que sea eso. Luego hay algo como genérico, la crítica a la película. No sabemos quién es, quién ha dicho qué y de qué manera, pero parece que todos entendemos, ¿no? En el sentido de que fue peyorativo el enunciado y que la crítica no es buena, y la película tampoco, y la oposición critica las medidas del gobierno. Pues algo también están diciendo, así no debe de ser. Parece que hay algo así de deber ser y oposición a ese deber ser, a ese estándar. Y los manifestantes mostraron una actitud crítica, pues ya no sabemos qué, pero se nos hace de lo más natural, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Yo, y dentro de la lingüística, usamos crítica de una manera muy diferente. Si leemos aquí que la crítica es discernir, separar, analizar y formular una actitud razonada, poco tiene que ver con lo que tú mencionabas con anterioridad y lo que todos realmente teníamos en la cabeza, ¿no? Hacer un juicio de valor, hacer de alguna manera una evaluación del otro, ¿no?
no critiques tanto, o la crítica de la película o semejantes, parecía tener inherentemente ese valor de juzgar y evaluar. Pero cuando hablamos de crítica en un nivel académico es discernir, separar, analizar y formular una actitud razonada. Puede que haya algunos elementos de juicio en todo eso, pero no necesariamente, sino es un proceder, digamos, metodológico con el material que estamos teniendo a la mano. Es un procedimiento metodológico con el dato. Y quizás de ahí podamos aprender también algo de ser más críticos, es decir, de ser personas que son capaces de separar datos, de analizarlos, de discernir mejor sobre posturas y formular de ahí una actitud razonada, o sea, que tenga razón y argumento detrás y no ser simplemente criticones, o sea, personas que emiten juicios de valor. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que hacer un poco de background para ponernos en sintonía y que queremos ver dónde viene eso de formular una actitud crítica en ciencias sociales y humanidades. El ser crítico o tener una actitud crítica viene de la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es una escuela de pensamiento y ahí vemos ya la dimensión filosófica que con anterioridad estaba en la diapositiva esa de formular una actitud razonada, ¿no? Entonces hay una filosofía, una manera de pensar las cosas detrás de todo eso. Escuela de pensamiento que propone ciertas metas, que son superar ideologías que pueden ser un obstáculo para el libre pensamiento. Todos, absolutamente todos, incluyéndome a mí, a Fabiola, a Rafael, todos los que estamos aquí presentes, funcionamos y ordenamos el mundo de acuerdo a sistemas de creencias. Eso es lo que es una ideología, ¿no? Yo puedo pensar, por ejemplo, si me pongo una chamarra ahora en las mañanas de otoño, voy a prevenir el resfriado, porque me estoy arropando o algo. Eso ya es una ideología, es una manera de pensar el mundo que me circunda. Darle una interpretación, posicionarme en él, darle un valor, tan sencillo como eso. Y luego, obviamente, hay ideologías que pueden ser hasta el capitalismo, el racismo, ¿sí? Puede haber ideologías muy macro. Y entonces la idea del pensamiento crítico es tratar de superar estos obstáculos que nos puede imponer una cierta manera de creer, de pensar y tratar de tomar una postura de cambio de perspectiva. Todavía tenemos dos más. Otra meta de la Escuela de Pensamiento Crítica es evaluar los fenómenos sociales y hacer una crítica sustentada de la sociedad y de la cultura. Es decir, todos los que trabajamos en ciencias sociales y humanidades tenemos un deber de observar los fenómenos que nos rodean, no trabajar en el vacío, sino ver qué es lo que está pasando en la sociedad de la cual emanamos y a la cual abonamos, para de allí formular ideas que puedan hacer una crítica de ciertas cosas que están pasando. Y justo eso es lo que vamos a tratar de proponer el día de hoy. Y tres, lo que esta escuela de pensamiento dice como meta de una actitud crítica es emplear estudios de las ciencias sociales y las humanidades. Seguramente ustedes también han percibido que en los últimos años, las últimas décadas, hay una prevalencia del pensamiento científico proveniente de las ciencias naturales, ¿sí? Todos son datos, modelos matematizables, etc. Pero esta escuela de pensamiento dice, no, alto, a ver, el ser humano y su condición no pueden ser estudiados desde la estadística o únicamente desde modelos matematizables de Big Data o algo así. Necesitamos estudios cualitativos porque nuestra meta es entender más sobre el ser humano y cómo actúa en sociedad. Eso es lo que queremos mostrar. La siguiente, por favor. Entonces, una de las escuelas de pensamiento, o la escuela de pensamiento que detonó todo esto, fue la escuela de Frankfurt, die Frankfurter Schule,
que tiene su origen, y por eso así se llama, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt del Meno, y es inspirada por trabajos izquierdistas, sobre todo de Karl Marx, el Capital, Das Kapital, e Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, la crítica de la razón pura. Entonces, basándose en esto, uno tiene que entender el contexto histórico. La escuela de Frankfurt, obviamente, es una respuesta a los horrores de un sistema dictatorial, ¿sí? Antecedente con los nazis en Alemania. Y entonces necesitaban ellos proponer algo de decir, necesitamos una conciencia mayor en el análisis de los fenómenos sociales para que no vuelva a pasar esto nunca jamás. Y por eso una orientación más izquierda, más liberal, hacia esta idea de la liberación de las personas de ideologías vigentes, ¿no? Entonces, como representantes principales, seguramente han escuchado mencionar uno que otro. Tenemos a Max Horkheimer y Theodor Adorno, que son, digamos, los fundadores de la filosofía. Y como representantes destacados, Walter Benjamin, ahí hay un pequeño error, es Benjamin, no Benjamin. Y Jürgen Habermas, con toda una teoría sobre la interacción, que nos sirve muchísimo para los análisis del discurso, para los análisis lingüísticos. Entonces, no se puede explicar la teoría crítica de la escuela de Frankfurt así en dos patadas, pero podemos resumir, digamos, dos puntos esenciales de su manifiesto crítico, que es que todo lo que estamos haciendo, todo estudio social, todo estudio en humanidades debe de tener una visión, una dimensión histórica. Es decir, necesitamos saber de dónde viene, necesitamos un background. Las cosas no suceden en el vacuo, en el vacío. Necesitamos observar desarrollos antecedentes que llevan a una determinada situación. Es decir, ver los discursos históricos. Y el segundo precepto es que hay que mejorar la comprensión de la sociedad y hay que hacer cambios en las ideologías o las situaciones criticables. Es decir, yo como académico no soy nada más un analista de las cosas, alguien que anota en un cuaderno lo que está observando, sino también trata de volver a incidir en la sociedad, dándole a conocer lo que ha encontrado, con la finalidad de que se hagan cambios, no por necesariamente académico, pero sí quizás por entidades políticas, instituciones, organismos, etc. Entonces, para nosotros que somos analistas del discurso, eso nos da una idea de cómo debemos de trabajar. Como ya lo dije, el analista del discurso entonces no puede estar encerrado en su biblioteca mirando la idea y el mundo y escribiendo libros gordos, etc. Sino, es un activista académico que intenta sistematizar la fenomenología social. Si yo observo, por ejemplo, lo que vamos a ver al rato con Fabiola, el discurso que se genera entre estudiantes, la UNAM, los medios de comunicación alrededor de los hechos del 3 de septiembre, mi trabajo como activista académico es no tomar una postura, analizar todo lo que está pasando para llegar a ciertas conclusiones y comunicarlas. No soy un activista que va con una bandera en la mano a la plaza a gritar no sé qué cosas allí. Esos son otros activistas. Tampoco soy una activista en el sentido de que de ahí tengo que hacer una fundación y esa fundación recauda dinero para quién sabe qué. Cada quien trabaja en su área y de manera interdisciplinaria es como se deben de lograr los cambios. Entonces, activista académico es ese, el que sale de su biblioteca, mira lo que está pasando en la sociedad y trata de hacer un aporte, una descripción sustancial de ese fenómeno observado. Y yo como lingüista, desde la lingüística, con el lenguaje, para tener una mayor idea
qué ideologías están en pugna, quién dice qué, cómo se relacionan los actores en un hecho, etc. Perdón, estoy un poco agripada y entonces se me va el airecito. El análisis crítico del discurso considera una cosa muy fundamental, que el lenguaje en primer lugar sirve para socializar. Es una forma de una práctica social, como aquí en la cita de Norman Fairclough. Normalmente, en lo que han trabajado quizás, piensan que el lenguaje sirve para comunicar, ¿no? Te puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y tú me contestas. Y entonces ya lo marcamos como un saludo, ese intercambio que se llevó a cabo. Pero eso es una parte ínfima de lo que es el lenguaje. El lenguaje nace de la sociedad, nace de hacer comunidad y repercute en ella. El lenguaje, en primer lugar, sirve para formar comunidad, para hacer sociedad. Entonces ese concepto de lenguaje va mucho más allá de ser un simple medio de comunicación con un elemento sintáctico por ahí, otro semántico por allá y una función pragmática generalizada, sino el lenguaje es una práctica social. Yo con el lenguaje puedo manipular, incidir, crear realidades, promover nuevos pensamientos, derrocar a personas de sus lugares, en fin, puedo hacer muchas cosas. Voy generando grupos y contragrupos, gente que cree una cosa, gente que está en oposición. Eso es socializar mediante el lenguaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada más abran su teléfono, métanse en su medio social favorito y ahí se van posicionando a favor de uno, en contra de otro, yo creo esto no me parece. Voy formando sociedad y comunidad a través del lenguaje. Es una práctica social que sirve para hacer sociedad. El analista del discurso considera entonces que el discurso y el interdiscurso tienen un papel fundamental en la construcción de relaciones sociales. Hay muchas cosas con las que podemos relacionarnos, pero el lenguaje es esencial. Por lo menos a nosotros, los seres humanos, está en medio de todo. A través de eso nos relacionamos. Yo soy tu amigo, no soy tu amigo, estoy a favor, no estoy a favor, etc. Yo soy de un grupo, yo estoy del otro, me doy un sentido, me doy una identidad y genero identidades para los demás, ¿no? En ese sentido. Relaciones sociales. Quédate un momento que hay un puntito ahí todavía. Y otro punto muy importante, la expresión y la reproducción de cogniciones sociales. ¿Sí? Cognición social en el sentido de lo que pensamos tiene que circular para que se formen grupos. Si yo tengo un discurso para mí sola, ahí en mi casa, no voy a nunca hacer un movimiento de nada. Tiene que ponerse en circulación para que muchas mentes se coordinan, digamos, en un solo y tienen una idea. Por ejemplo, el movimiento Me Too, ¿sí? Entonces alguien promueve algo y otros se conectan y empieza a haber una cognición compartida sobre el fenómeno del acoso sexual y estamos a favor o estamos en contra, empieza a haber una pugna, quiénes son qué, quién en ese grupo, los malos, los buenos, los afectados, y identificamos actores y sus posturas. La siguiente, por favor. Lo que trabajo en la línea de investigación, trabajamos en la línea de investigación es el análisis del discurso 2.0, un seguimiento, sí, ya análisis del discurso old school ya, ¿no? Sino hacemos estudios críticos del discurso. Esto es un campo interdisciplinario que subsume, digamos, la teoría crítica, acercamientos antropológicos, pero también desde la psicología social, junto con la lingüística cognitiva. Esa está en el centro, los métodos de la lingüística cognitiva. Muy fácil porque el análisis crítico en sí todavía no presenta ningún método, ¿sí? Entonces la pregunta durante muchos años ha sido ¿en qué nos distinguimos, digamos, de un comentarista en una columna en el periódico?
que también interpreta el mundo y puedes hacerlo de una manera crítica. Entonces, ¿cuál es nuestro papel de lingüista? ¿En dónde nos distinguimos? Pues nos distinguimos en que tenemos herramientas de análisis de los cuales no dispone el analista político. Pero no había una manera de embonarlo bien, digamos, con el análisis crítico como tal. Y muchos trabajos sonaban muy a, esto es una interpretación de Sabine, o esto es una interpretación de Pepito, o de fulanito. Y no llegaba a más. Pero lo que queremos es una descripción exhaustiva del fenómeno sociológico y por lo tanto necesitamos métodos, dimensiones teórico-conceptuales y aplicadas que sustenten lo que estemos diciendo y que no se quede nada más, como tú lo vas a presentar al rato, ¿no? Que no se quede nada más en una interpretación tuya. No, tú vas a tener herramientas para demostrar lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, tenemos muchos acercamientos, hay una gran variedad, dependiendo siempre del estudio que estemos, del fenómeno que estemos estudiando. Ningún fenómeno es igual y por lo tanto tampoco puede haber un solo acercamiento. Tenemos estudios de semántica confrontativa, tenemos estudios de metáfora, framing está marcado en negrita porque de eso va a hablar Fabiola más adelante. Estructuras argumentales, la semana pasada escuchamos lingüística sistémico-funcional, que también puede ser un acercamiento metodológico, teórico-conceptual, para llegar a discernir, analizar y llegar a una evaluación razonada sobre un fenómeno social. La siguiente. Hoy vamos a hablar de framing en el sentido más amplio. La idea del framing es: the power of framing is not what you say, it's how you say it. Frame es marco, framing es hacer marcos, como el marco en un cuadro. ¿Sí? Y denota el proceso, un proceso conceptual, un proceso que tenemos en nuestra mente de activar, de ofrecer patrones de interpretación y conectarlos con emociones, experiencialidades y vivencialidades anteriores. Si yo digo, es viernes, todos imagínense ahora el frame, es viernes, las 4 de la tarde, ya no hay clases, al rato voy a salir y tomarme una chela. Y a ver si viene esta mujer, esta simpática que conocí en la clase de ser y actuar. Todos pueden seguir, no tienen ninguna dificultad de imaginarse a ustedes, a otras personas, en una situación de un viernes en la tarde. ¿Por qué? Porque es un frame, es un marco conceptual que tiene determinados rasgos de lo que se hace los viernes, que es diferente al lunes, que es hoy. Son las 3:30 de la tarde y no se siente como viernes, ¿no? Por alguna razón. Entonces, ahí hay un marco que nos amarra colectivamente, de alguna manera, qué es lo que significa viernes en la tarde, salir, tomarse una cerveza, ¿no? Ligar, hacer 1000 cosas. ¿Sí? Y cada quien presente aquí tendrá una versión individual, obviamente, de este viernes. Ningún viernes va a ser igual. Si hacemos un experimento de los viernes de cada uno de los que estamos presentes aquí, pues tendríamos 20 cosas diferentes. Pero también tendríamos muchísimas similitudes, rasgos compartidos. Esto es lo que hace este frame conceptual que les acabo de abrir. Y así, el framing nos ofrece un marco también para la toma de decisiones, cómo nos posicionamos. Yo puedo decir, por ejemplo, ay, a mí eso de los viernes, ir de antros y todo eso, eso ya no, como que no. O puedo decir, ay, híjole, thank God it's Friday. Puedo tomar el posicionamiento que yo quiera de acuerdo a lo que yo creo, pienso, siento y cómo estoy yo también de alguna manera ideologizada. El framing entonces ordena y significa nuestro mundo simbólico para nosotros.
Eso es lo que es framing a grandes rasgos. Es una teoría bastante compleja. El que quiere leer más sobre eso puede checar la página web de George Lakoff, Lakoff con doble F. Cómo funcionan ahí algunos estudios con framing. Tiene muchas variantes y aspectos, pero para el día de hoy yo creo que es suficiente entender que son marcos conceptuales que automáticamente nos posicionan de alguna manera, ¿no? Cuando yo digo, pliego petitorio, tendrán un posicionamiento. Cuando digo, Graue dijo, tendrán otro posicionamiento, porque se les abre otro frame, otra manera ideológica, ya de antemano, sin saber lo que dijo el rector, lo que está en el pliego, pero ya se posiciona. En contra, o no, me parece bien, estoy con ustedes. De alguna manera ya les motiva a tomar una actitud misma que críticamente queremos revisar. Porque actitud crítica es no tomar esto como granted, ¿no? Como algo que debo de hacer, sino tomar ahí una posición diferente. Ok, entonces te toca, Fabiola, para hablar sobre el framing específicamente, porque así inició toda la idea de Rafael, ¿no? Sobre este espacio, de hablar sobre el 3 de septiembre, las notas, la UNAM, los actores, quién, cómo, cuándo, contra quién. Gracias por apuntarle. Ajá, bueno, lo que a mí me interesaba revisar ahora que viniera aquí a platicar con ustedes era dos cosas. Primero, empezar a dibujar cuál es el panorama, cuál es el marco de todos los participantes, de los hechos, cómo se van dando, y ver cómo se está insertando un poco los fenómenos estudiantiles sociales que están pasando en la UNAM en relación con otras ciudades del país y con otras ciudades en el mundo. Bueno, las preguntas iniciales que me hice fue, bueno, algo que yo siempre hago es, todas las mañanas reviso las noticias, ¿no? A veces pongo palabras al azar, pongo por ejemplo UNAM y veo cuáles son las primeras noticias que arroja Google, o pongo movimientos estudiantiles, o pongo diferentes palabras y me voy a la parte de noticias y veo qué es lo que sale, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que viniéramos a platicar un poco sobre todo esto, empecé a meter todos los días movimientos sociales, UNAM, y vi más o menos cómo iba la evolución de las notas, y yo me quedé con estas ideas, ¿no? ¿Quiénes son la UNAM? Si yo les pregunto esto de inicio, ¿qué dirían? ¿Quiénes son la UNAM? Alumnos, investigadores, administrativos. Ajá, todos, ¿verdad? Empezamos a ver todos. Infraestructura. Y entonces yo empecé a ver en las notas que más bien se empezaba a entender diferente, ¿no? Como que era UNAM y se empezaba a delimitar a cierto grupo administrativo, digamos, o al rector, pero no a los estudiantes, no a los demás. Y yo empezaba a decir, ¿por qué está pasando esto? A ver, veamos, ¿quiénes son? ¿Por qué se está delimitando hacia ciertas figuras de la universidad? A lo mejor puede ser, yo decía, ¿no? Lingüísticamente puede ser porque está muy identificada la persona, pensando ahí en unas figuras de sinécdoque, ¿no? Diciendo a lo mejor lo está tomando un poco porque es el todo por la parte perfectamente identificada. Si no está identificada, si decimos estudiantes es muy general, pero no lo sé, aún no llego a la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales de las noticias? Yo dije, voy a ver cuánto tiempo dura la problemática de los porros, ¿no? O sea, el tema en general de porros y cómo va evolucionando, ¿no? ¿Qué temas sí tienen seguimiento? ¿Cuáles son los frames que se abren en los encabezados? ¿Y qué distinciones semánticas existen entre estudiante, alumno y porro? ¿Ustedes lo tienen súper claro? ¿Cuál es como la distinción? ¿Podrían distinguirlos? Sí, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que en las noticias pareciera, sobre todo en los encabezados, pareciera que los empiezan a revolver, y eso para las personas que no están dentro de la universidad puede causar diferentes problemas, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente? Ok. Bueno, pues hay diferentes protestas estudiantiles actuales. ¿Ustedes sabían que no solamente en México hay protestas ahora mismo? ¿Sí? ¿Conocen algunas diferentes a estas? Tenemos Italia, Colombia, Argentina y Chile. Uruguay. Brasil, Uruguay, ok. Bueno, de manera general podemos ver, estas son noticias de ayer. O sea, ayer saqué todo esto. Italia, ¿qué está pasando en Italia? El día
viernes, más bien, esto es el sábado. El día viernes hubo una protesta que terminó con la quema del presidente, ¿no? Hicieron ahí un acto simbólico en el que lo quemaban. Para la figura. Quemaron a la figura. En el caso de Colombia, vamos a ver que de manera general hay 3 peticiones que hacen los estudiantes, ¿no? Una tiene que ver con democratización de la educación, es decir, que ya sea gratuita, que se les asigne mayores recursos o que hagan más planteles, ¿no? Esos son como los problemas en general en todos los problemas actuales estudiantiles que hay. Es democratización, temas de género, lo dejo de muy muy general, género, y me falta uno que es seguridad, ¿no? Que está muy relacionado. Seguridad. Entonces, en el caso de Italia, vamos a ver que tiene que ver justo con las peticiones que hacen, sobre todo con presupuesto. El mismo caso de Colombia. En el caso de Colombia, están diciendo que les destinaron 18 billones de pesos colombianos y lo que reclaman los estudiantes, bueno, las universidades en general, es que con 15 millones solamente cubren necesidades de infraestructura. Entonces, vamos a ver que hay movimientos estudiantiles en diferentes ciudades, no sé si movimientos, protestas o marchas, está ahí hay un entrecruce como de términos, pero ahora los voy a nombrar como de manera general, ¿no? Entonces, el problema en Colombia es básicamente que el dinero que están destinando no es suficiente. En el caso de Argentina, también está muy relacionado con el dinero, pero también tiene mucho que ver con la seguridad. Ellos también están solicitando apoyo para que puedan desplazarse a sus escuelas de manera segura. Yo, por ejemplo, aquí quiero comentar que me parece excelente asomarse, por ejemplo, qué es lo que está pasando afuera de. Muchos discursos recuerdan que es que siempre en la UNAM las autoridades, ¿no? Hay un discurso así. Y cuando me asomo, me doy cuenta que el problema es generalizado, pasa en otros países también. Es decir, tomar una perspectiva, un cambio de perspectiva macro, me puede ya mover, digamos, los preceptos que tengo yo sobre el fenómeno local, ¿no? Entonces, es una estrategia la que nos está presentando Fabiola, la de cambio de perspectiva sería una estrategia crítica. Me muevo, me salgo un poquito de mi sopita, ¿no? En la que siempre estoy evaluando las cosas, tomo otra mirada y por lo tanto se empiezan a relativizar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, o sea, lo que nos empiezan a dar los encabezados es también quiénes son los participantes, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí en medio algo como marcha, protesta, movimiento. A lo mejor en otro momento podemos trabajar con las diferencias, ¿no? Y todo eso, pero ahora en general, entonces vamos viendo que los encabezados nos dan estudiantes, y en el caso específico de Argentina y Chile ya aparece docentes, ya aparece profesores, lo cual a lo mejor fuera de este contexto nos está hablando de un problema mucho más fuerte, porque siempre creo que los profesores están mucho más limitados, digamos, para expresarse libremente, para mostrar ciertos posicionamientos y demás, ¿no? Entonces, a veces pareciera que los estudiantes, como están menos identificados, son un buen escudo, ¿no? Pero no significa que ellos no tengan ninguna postura. Entonces, cuando vemos que en Argentina y en Chile ya aparecen cosas como docentes rechazan imputaciones por toma del pabellón y profesores de Chile se toman las calles en paro nacional, significa que ahí está todavía más fuerte el problema, ¿no? Lo que sucede en Chile es que crea el gobierno un programa, una ley que se llama Aula Segura. Y los alumnos, los estudiantes, los propios maestros lo consideran como un acto de terrorismo casi, y un acto, digamos, muy preocupante, ¿no? Porque lo que hacen ellos es, llegan a la universidad y toda la gente los empieza, hay personas que los están revisando afuera, persona por persona, qué es lo que traen, qué es lo que no traen, etcétera, ¿no? Entonces ellos consideran que se está viendo
pues afectada su privacidad y su libre paso, ¿no? Argumentan varias cosas, ¿no? Como que no tienen, o sea, que llevan mucho tiempo del día en revisar, que tienen que hacer largas filas, etcétera, y por supuesto, pues la invasión a la privacidad. A ver, ¿podemos ir a la siguiente? Bueno, el caso de Nicaragua también, ¿no? Y empezamos a ver que aparecen otros actores, ¿no? Periodistas independientes, podemos dejarlo como medios, denuncian amenazas y ataques, ¿no? Llaman a desobediencia estudiantil indefinida en Nicaragua. Me encanta esta de desobediencia indefinida, porque en el caso de Nicaragua no aparece todavía el término de paro. A mí, como ustedes escucharon, yo estudié en la Autónoma del Estado de México la licenciatura, y entonces a mí me llama muchísimo la atención cómo en la UNAM, bueno, en algunas otras universidades también, pero en la UNAM es muy interesante la capacidad de diálogo. Ustedes podrían decir que no existe, que existe entre las autoridades y las diferentes asambleas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Ayer vimos una noticia que salió de una compañera, ¿no? Del CCH Naucalpan, ¿se acuerdan? Y yo vi la página que lo publicó, tenía 68,000 seguidores, y vi la página de la UNAM, ayer tenía 8.2 millones de seguidores, y la UNAM se dio el tiempo de responder a esa página. Y dije, aquí hay diálogo. O sea, por donde la vean, aquí hay un diálogo, ¿no? Entonces, cuando hablan en Nicaragua de llaman a desobediencia estudiantil, significa que todavía está ahí una imagen. ¿A quién desobedecemos? A los papás, ¿no? O sea, no hablan aún de paro, no hablan aún de asambleas ni nada así. O sea, están hablando de vamos a desobedecer. Entonces está muy, muy interesante. En el caso de Ecuador, el dinero y los cupos. Ese también es un problema de México, ¿no? No hay cupos, no hay lugares. Todavía hay muchas personas sin estudio que quieren entrar y demás, ¿no? Pero allá parece que el problema es muy, muy grande y evidentemente no hay dinero. Hay algo que está muy interesante en todo esto, que es aquí, de alguna manera, entra otro participante que es el Estado. Si se dan cuenta, ahorita vamos a dibujar más o menos cómo se van dando cronológicamente esto de las marchas, las protestas, los movimientos, y vamos a ver que un buen background que tienen todos estos eventos tiene que ver con las insatisfacciones y los problemas sociales fuera de la universidad. Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver ya con qué está pasando en México, vamos a ver que lo que tiene que ver mucho en estos casos es la inseguridad en el país. En el caso de Guadalajara, ustedes saben, hace algunos meses se encontraron 4 personas con ácido y demás. El Estado de México tiene algo parecido. Ustedes saben que el Estado de México también es pues el lugar en donde hay más feminicidios. Yo viví en la ciudad de Toluca, he vivido ahí la mitad de mi vida, entonces conozco perfectamente cuál es el desarrollo de esa ciudad. Sin embargo, en el último año, en la facultad en la que yo estudié, que es la Facultad de Humanidades, o sea, han encontrado 4 personas muertas, 3 de ellas mujeres y un chico, ¿no? Entonces, esto provoca que se levanten pues a marchar. Coincide un poco con lo que pasa aquí el 3 de septiembre, pero lo que quiero resaltar aquí es que las exigencias pareciera que van como de ¿a quién le podemos exigir primero, no? Al director, luego digamos al rector y luego al Estado, ¿no? Y siempre se espera que alguna autoridad, alguna de todas las autoridades apoyen lo que estamos haciendo, lo que estamos reclamando, para poder gestionar diversas reformas que no necesariamente son académicas, que no necesariamente son estudiantiles, ¿no? Como en el caso de Guadalajara, como en el caso del Estado de México, que lo que están exigiendo es, yo ya no puedo ir a la escuela porque ya mataron a un compañero en el autobús, porque ya desaparecieron a una compañera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Guadalajara, el viernes encontraron a 2 chicas asesinadas que venían de la escuela, y pues inmediatamente todos se levantaron y se hizo una marcha, ¿no? Y en el caso de Morelos, bueno, pues también está muy relacionado con problemas fuera de la universidad que provocan problemas internos, ¿no? El caso, ustedes lo conocen, todo el desvío de recursos, de problemas públicos, todas las estafas maestras,
todo lo que significa la universidad. Yo hablaba también sobre las colegiaturas, ¿no? Bueno, el pago, digamos, de las inscripciones y demás. Si ustedes supieran cuánto, bueno, no sé si sepan, cuánto es que se paga en universidades estatales, pues a lo mejor se van para atrás, ¿no? O sea, simplemente en el Estado de México pagan de menos 2.900 pesos hasta 5.500, 6.000, dependiendo de la facultad, ¿no? Y si te dan clases expresidentes municipales, dependiendo de quién te dé clases, va subiendo muchísimo, muchísimo el precio del semestre, ¿no? Entonces, más o menos este es como el panorama en el que entramos. ¿Qué nos faltaría, digamos, en este pequeño marco de participantes? Tenemos a los docentes, tenemos a los estudiantes, los medios, el Estado. En el caso de la UNAM aparece el rector, ¿no? O sea, ya no es como las autoridades. Allá no vamos a empezar a ver, no vemos nada del rector, no aparece. En ninguno de los temas hasta ahorita, de los otros contextos, ha aparecido una figura específica como un rector, un director, nada. En el caso de la UNAM sí aparece. Que al fin y al cabo muestra también el poder que tiene el rector, porque mientras los demás son actores colectivos, los estudiantes, los docentes, Ajá, sí. los medios de comunicación en general, el rector, ¿no? O sea, es tanto persona como función, es tanto un actor individual como el representante de toda una institución establecida, y por lo tanto vemos también aquí que no todos los participantes, en el frame de los participantes, no todos parecen tener el mismo poder, ni están al mismo nivel, ¿no? O sea, hay jerarquías, hay una ideología jerarquizada, porque si yo dialogo con alguien, pues dialogo con el rector, entendido como esta persona que en este momento ocupa el lugar, esta función. Y también va a depender mucho de cada situación, ¿no? O sea, en las situaciones de otros países, más bien el rector es un medio para gestionar otros recursos, ¿no? Pero en este caso la confrontación es directa con las autoridades, ¿no? Entonces, ¿quién más nos faltaría? En el caso de la UNAM en específico, tenemos, ¿sí se llama seguridad civil? Seguridad universitaria. Que aparece, digamos, como algo que no reaccionó en el momento, ¿no? Y entonces sí llega a aparecer ahorita, podemos ver a lo mejor, no me acuerdo si en estas últimas apareció, pero sí apareció en varias noticias al inicio de la problemática. Tenemos a la sociedad civil, ¿ustedes los incluirían? Y vamos a ver que ellos no aparecen en las noticias. Sociedad civil, ¿y quién más nos falta? Bueno, yo aquí tengo anotado el consejero universitario, consejero técnico, que tendrían que ser los representantes de todos nosotros, ¿no? De diferentes niveles. No me estoy refiriendo a los representantes en las facultades, sino me estoy refiriendo a los que hacen, a los que van con el rector, ¿no? Y votan a favor y votan en contra y dicen si vamos a hacer una licenciatura aunque no tengamos edificio o no, o sí, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a ellos en específico. Lo que pasa que ahí ya vemos otra vez la jerarquización del poder. O sea, inicia con consejeros técnicos locales, sí, que van hasta el universitario, ¿no? Entonces, es toda una estructura. Lo voy a formular de otra manera. Toda estructura institucional tiene siempre dos posibilidades. Una beneficiosa, de abrir caminos de comunicación ordenados, sí, pero al mismo tiempo es restrictiva, porque fuera de esta comunicación ordenada, que también tiene como su lenguaje y su lingüística, no puedo comunicar. Es decir, yo soy, por ejemplo, consejera técnica aquí de la escuela, pero no puedo articularme como yo quisiera muchas veces. Algunas compañeras me entienden. Entonces hay estructuras, la estructura institucional siempre es de doble vía. Es restrictiva porque ordena, y cualquier ordenamiento también es una limitación, y por el otro lado también posibilita canales, o sea, que haya una estructura en la que puedo promover algo, ¿no? O sea, ideologías
insertadas o vertidas en instituciones no son tan fáciles de analizar. Y No es una cuestión de estar a favor o en contra. Y en algún momento estaría muy bien hacer la revisión entre cuál es el papel de las asambleas universitarias y el consejo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos asambleas y tenemos representantes institucionales que podrían dirigir, que son nuestros representantes, ¿no? Exacto. O sea, siempre he pensado, que eso no se grabe, por favor. Siempre he pensado que, ¿por qué existe eso si tenemos como Sí, la mecanismos pregunta de fondo institucionales es siempre para- esa. Si tenemos ese manifiesto de la teoría crítica en mente, no es tan sencillo como quizás en el analista político que leemos en la columna, decir, estoy a favor o estoy en contra. No, espérate, hombre, hay una complejidad, primero, sociológica, fenomenológica, o sea, todavía no estamos en el lenguaje per se, pero sí Ajá, desde el lenguaje, desde una primera vista, ya podemos empezar a hacer un ordenamiento y ver ese entretejido que hay, que no nos permite así sentenciar el rector, lo único que quieres, ¿no? Agobiarnos. No, a ver, espérate, no es tan fácil, porque también está inserto en toda una red de cosas. De la misma red formamos parte nosotros también. Un discurso siempre es dialógico, ¿no? Y Me podemos concibo empezar a como, ver ¿no? cuáles son los personajes, cuáles son los involucrados que están tomando como más relevancia, cuáles menos, cuáles sí están todavía siendo más, digamos, agentivos, y quiénes, o sea, por ejemplo, pensamos en el momento de los porros, pues fueron muy agentivos, pero de ahí apagado, ¿no? O sea, más bien se convirtieron en tema. Está despersonalizado, ¿no? Sí, lo que ya demostró Exacto. Daniel la semana pasada, o sea, fueron tema, no agente en las frases. Ah, ok. Sí, tiene toda la razón. Entonces, tenemos el caso de Morelos, que como decíamos, pues tiene que ver con problemas más sociales, más políticos sobre todo, y tenemos cosas como piden alumnos rescatar a la UAM, llevan 22 días en huelga, ¿no? O sea, hay problemas fuertes en el país relacionados con educación. Tenemos 14 universidades que están a punto de declararse en bancarrota. Y bueno, podemos cambiar al siguiente. Bueno, el Estado de México ya lo comenté un poco, que tiene que ver con feminicidios. Vemos cómo van cambiando también el léxico que va apareciendo, ¿no? O sea, a lo mejor en el caso de Chile aparecían palabras como seguridad, en el caso de Argentina aparecen palabras como seguridad también, pero en el caso del Estado de México ya aparece feminicidios, ya aparece violencia feminicida, ya aparece exigen justicia ante la fiscalía, es decir, ya aparece otro tipo de campos que tienen que ver con cuáles son los problemas específicos que se están enfrentando en la universidad. ¿Podemos ir a la siguiente? Ok, entonces a partir de que yo revisé todo esto, estas noticias, lo que decían los encabezados y lo que decía el contenido de las notas, más o menos dibujé, y quiero que si me falta algo lo vayamos rellenando, cómo se van dando los hechos, cuáles son los diferentes marcos pequeños que se van integrando en el macro marco, a lo mejor de movimiento de marchas, de protestas, que a lo mejor de esta manera, si quieren leer un poco más, pues la doctora tiene un texto sobre Ayotzinapa, ¿no? Cómo se van enfrentando diferentes discursos, pero vamos a ver aquí un poquito antes cómo brincan todas estas noticias, porque hay un hecho, ¿qué será? Un hecho detonante, ¿no? Yo lo escribí así. Sin embargo, vamos a ver que siempre hay un trasfondo que tiene que ver sobre todo con problemas de insatisfacción social, de insatisfacción estudiantil, que tiene que ver un poco con la misma historia, ¿no? Si nosotros tocamos el tema de los porros aquí, pues luego brincamos, ¿no? Luego decimos, no, esto ya viene de atrás y nos quieren hacer esto y empezamos a pensar, ¿no? Insatisfacciones y A otros eso se problemas. refería a tener en cuenta la dimensión histórica. Yo no puedo entrar en ningún análisis fenomenológico sin haberme formado yo como analista. O sea, eso de sentarme y emanar opinión y media, por muy inteligente, muy perspicaz y muy buen lingüista que yo sea, eso no sirve. Yo necesito una formación en la fenomenología, es decir, yo necesito formarme en esta historia de los porros, porque si no, ¿cómo voy a poder analizar
posturas que se están manifestando. No tiene dimensión histórica, sino es resultativo. Está aquí en el presente y yo forzosamente necesito conocer el backdrop, ¿no? O sea, sobre qué se está peleando. Incluso, por ejemplo, si hubiéramos olvidado esa imagen de los foros, no tuviéramos nosotros conceptualizado eso, a lo mejor la exigencia no iría con rectoría, ¿no? Iría con el gobierno de la Ciudad Por de ejemplo, México. exacto. Hubiera cambiado un poco. Exacto. Entonces luego vienen las marchas, todos ustedes participaron en las marchas, fueron, publicaron en Facebook las noticias, se enojaron, ¿no? ¿No? ¿Nadie? No, pues está bien, ¿no? O sea, noticias, ¿qué más tenemos? Publicaciones. Columnas. O sea, aquí hay como un detonante y aquí hay un montón de gente, ¿no? Apoyamos todos los trending topics. Y luego viene algo que ya... O sea, aquí estamos todos, hay paros, no trabajamos, bueno, trabajamos como podemos, desde los lugares que podemos. Y luego viene, digamos, la conformación de un pliego petitorio, ¿cierto? Ujú. La búsqueda del diálogo. En todo esto, o sea, desde acá, desde que ya están los problemas, participan todas las asambleas, ¿no? Y aquí evidentemente hay una reducción de todos los participantes, ¿no? Ya no entra toda la comunidad. ¿Quiénes de ustedes son representantes en asambleas? Ok. ¿Quién más entra? Sí hay una reducción de las personas, ¿cierto? Ok. Luego viene idealmente la respuesta de las autoridades, respuesta del rector, ¿no? Vamos a ver en las noticias. Y yo lo que quisiera agregar aquí, esto es el camino llevado, traído, ¿no? O sea, como en la naturaleza, ¿no? Cuando uno empieza a caminar sobre el pasto, deja una huella de momento. Llueve, el sol, el viento y se vuelve a levantar la hierbita. Pero ya cuando caminan 20, al día siguiente otros 200, al día siguiente otra vez, entonces se va haciendo el caminito. Y esto es como una esquematización del caminito de la protesta estudiantil en la UNAM. No ha sido nunca diferente, ni desde el 68, ni en los anteriores del 68. Tengo que conocer esa dimensión histórica, porque hay un ritual, hay comunicación ritualizada. Regreso a lo que decía yo, que el lenguaje sirve para socializar. En este caso, asamblea, no, queremos cambio. Y el rector, tomo nota de su pliego petitorio. Comunicación oficial de la UNAM, no es suficiente. Volvemos. Entonces siempre hay como ese ritual de intercambio y es para socializar. Ya no se trata de intercambiar información, no hay novedad ahí. Nadie está escuchando al otro, sino se afirma el ritual. Estudiantes en contra, rector afirmando su posición de poder, UNAM es esto, no, UNAM es lo otro, porros los malos, si hay de adentro, afuera, ¿sí me explico? Entonces, aquí tenemos un cuadro claro del cómo relacionarnos a través de los discursos que de manera fatal en todo este movimiento estudiantil están estancados. No hay propuesta nueva, siempre hacen lo mismo. Y luego nos vamos en la marcha del 2 de septiembre y todos corren así por el circuito y luego nos juntamos en rectoría. O sea, es predecible. Yo puedo poner mi reloj, puedo decir, ok, no les aceptaron esto, mañana va a pasar lo otro. Y si críticamente habría que evaluar eso, y si quiero cambios, necesito rupturas. No puedo seguir con el mismo ritual, porque en ese ritual es como para bailar se necesitan dos, ya estamos acostumbrados, ya sé mi pasito, tú sabes tu pasito, bailamos, los medios reportan, ¿no? Hasta que, ¿qué pasa? Ya estamos agotados, ya bailamos mucho, ya no hacemos asamblea, ya se dio el pliego, prometen hacer cambios, la UNAM hace un manifiesto. Entonces es un buen
análisis inicial que podemos hacer desde muy macro, desde afuera, viniendo hacia adentro, para ver cómo se relacionan los actores. ¿Cuál es el baile que trae? ¿Cuál Y es que la quede ideología? claro que, o sea, es lo mismo que encontré con los otros países, ¿no? Igual, o sea, hay paro, sí. toma de la universidad, pliego petitorio. Y sabes, bueno, dales 2 semanas y media. Ay, órale, esta vez nada más les duró 2 semanas o 3 semanas. Hasta la siguiente. Hasta Naucalpan, que se lastimó una persona, o hasta los siguientes porros, o hasta que suceda otra desgracia aquí por la inseguridad que estamos viviendo en el campus, ¿de acuerdo? Y otra vez viene el ritual. Y aquí faltaría Se activa la ideología, pero no habrá cambios porque no hay ruptura en la manera de relacionarse, ni como actores, ni como discursistas, cómo interactuamos, ¿no? Aquí faltaría agregar nada más algo a lo que no sé si lleguemos y no sé si los demás lleguen, que es la gestión a diferentes niveles, ¿no? Que ya se hace una respuesta del pliego petitorio, se dice que sí se puede hacer, que no, que se tiene que pensar, etcétera. Gestión a diferentes niveles y bueno, las reformas, ¿no? Si es que llegan. No sé si históricamente, bueno, no subieron cuando fue el cambio del peso en el 91, no se subieron las 98. cuotas, ¿no? De cierta manera no hubo gestión, pero no se hizo el cambio. ¿Qué más? ¿Qué otros hechos conocen así que podrían entrar en esto, no? O sea, que sí se llega a cumplir hasta acá. Lo único, en algún momento se ha marchado, digamos, por... Pero la pregunta es más si algo no presupuesto. cambia, ¿es reforma? Es Pues una es que pregunta. ahí lo que se buscaba era que no cambiara, ¿no? Sí, pero entonces tampoco es una reforma, porque si no cambia el status quo de algo, pues tampoco ha cambiado nada. Y francamente sí hay que ponerlo en la mesa. O sea, en un diálogo crítico no puede haber vetado. En la mesa también tienen que estar las cuotas. Un alumno en una universidad pública como la UNAM cuesta exactamente lo mismo casi que un alumno en Harvard, o en Yale, o en Princeton. Ustedes no cuestan menos. Se usan los mismos insumos, hay que pagar profesores, obviamente con las debidas, ¿no? Porque aquí peso, mexicano, dólar, etcétera, ciertas cosas así, pero el alumno cuesta horrendo, horrores. Todos los alumnos traen dispositivos de varios miles de pesos y no pueden pagar una colegiatura de 500 pesos al semestre, de 1000, tiene que estar igual en la mesa, no puede haber no. Tiene que haber ruptura en los discursos para hacer cambios. Indistintos, con eso no quiero predecir un resultado. Simplemente quiero refrescar el diálogo que hay para que esto de la reforma, al fin y al cabo, sea eso. Un cambio sustancial en el status quo de las cosas. Si luego, después de 3 semanas, regresamos a lo mismo y nos encargan a Fabiola y mí, oye, hagan ustedes ahí una comisión que analice la situación de violencia de género en la UNAM, no hay reforma, porque de estas comisiones hemos tenido 18 millones y no han tenido reforma. Eso es actitud crítica. A ver, no, por ahí no es. ¿Qué podemos proponer de manera fresca? Y mi crítica sería que ni la autoridad, ni los estudiantes, y mucho menos los docentes, que están en una dependencia económica, etcétera, lo que mencionabas tú al inicio, están haciendo propuestas interesantes, nuevas, viables. Regresamos a más de lo mismo. Bueno, ya podemos empezar a ver cuáles son los encabezados relacionados con el 3 de septiembre. Tenemos, la UNAM expulsa a 2 estudiantes más por agresiones del 3 de septiembre. Y nosotros ya dijimos que estudiantes, alumno y porro no es lo mismo, ¿no? Y ahí ya están usando estudiantes. Suman 19 expulsados de la UNAM para participar por participar en la agresión del 3 de septiembre. UNAM, cruzada antiporros. Y nos empiezan a brincar todas las imágenes, todas las metáforas y todos los frames. UNAM expulsa a 2 estudiantes, otra vez estudiantes. Puede escalar el conflicto. Provocaciones buscan dividirnos. Y ahí tenemos la voz del rector, ¿no?
Desde el 3 de septiembre, UNAM presentó denuncias por ataque en CEU. ¿Quién presentó esas denuncias? O sea, decíamos, no fueron los estudiantes, ¿verdad? O sea, se están refiriendo a un ente específico. No sé si el rector o quién hace la fiscalía en la universidad. O sea, alguien específico, pero se está englobando la UNAM, se está marcando como todo. Sí, siempre hay un frame. En la UNAM somos Puma, somos un todo, somos una entidad colectiva y parece que todos queremos lo mismo, ¿no? En eso se insiste mucho, la UNAM. Es un agente, no agente, es un frame. Tenemos, aclara la UNAM que sí denunció a porros. UNAM asegura que sí existen denuncias contra porros. Presuntos porros agreden a estudiantes frente a rectoría. Ahí sí está la distinción, ¿no? CCH condena, y también vamos a ver un poco las fechas. Para el 4 de septiembre está la distinción entre estudiantes y porros, pero ya para el 13 de septiembre son estudiantes los porros. UNAM, porros inducidos y vacíos de poder. Porros inducidos, otro. ¿Puedes cambiar la siguiente? ¿Qué otro tenemos? Van 7 detenidos por agresión en UNAM, crisis en CCH, bomba de tiempo. Dictan prisión a presunto porro, definen UNAM y otras universidades, pliego petitorio unificado. ¿Quién es aquí UNAM? Ahora son los estudiantes, ¿verdad? Imagínense para los que no son de la universidad, que es sociedad civil, o sea, entender todo, se cruza cruza todo, ¿no? de terminología. Bueno, puede ser también una estrategia ideológica de los medios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, identificar a los porros como estudiantes recae sobre ese frame colectivo de todos somos UNAM. Entonces, si son estudiantes de la UNAM en uno de sus 18 millones de planteles, pues automática significa UNAM. Siempre ahí, ¿no? Gente agresiva, rebeldes. No, etcétera, y nos lo decimos de broma, pero de verdad hay empresas en las que dicen, eres de la UNAM, no te contrato. Exacto. O sea, sí escala, a ver, retomando acá, sí escala el frame, digamos, ¿no? Somos una bomba. Ajá, estudiantes viven tensión, o sea, todas las metáforas, ¿no? Sí, todas las metáforas, o sea, son guerra. como, de guerra, justamente. Justicia por Iguala, el 68 y seguridad para la UNAM. Entre porros concluye marcha de silencio en el Zócalo. Alumnos de la UNAM acuerdan marcha y asamblea esta semana. Ahí están utilizando alumnos. Dan de alta estudiante de UNAM que casi pierde un riñón. Me encanta estos personajes, no me encanta lo que pasó, pero me encanta estos personajes que retoman como, ¿qué son? Como estas víctimas, pero particularizadas. Son muy importantes en los movimientos estudiantiles en las protestas. En el caso de Chile, hay uno en particular que es un sordomudo que lanzó una imagen en lenguaje de señas que decía como te amo universidad, ¿no? O te amo Nicaragua, y es así el temazo de las noticias porque necesitamos a alguien, ¿no? Que recaiga en alguien esa idea de víctimas, que recaiga en alguien esa idea de que lo que sea que esté pasando, que sea terrorismo, inseguridad, lo que sea, necesitamos un personaje en quien dejar caer todo ese frente. Dan de alta estudiante de UNAM que casi pierde el riñón, salud de estudiantes heridos en rectoría mejora. Dan de alta alumno agredido. Vean cómo es todo un tópico. O sea, tenemos 6 noticias, 1, 2, 3, 4, 5 y varias más que son de ese tema. O sea, si nosotros nos metemos a revisar de verdad cuáles son las noticias en Google, vamos a ver que sí se van agrupando por tema y podemos ver justamente qué ideologías son las que están brincando, no por periódicos, sino como por aceptación de diferentes periódicos, de decir, ok, vamos a levantar este tema, ¿no? Este tema sí nos va a vender, etcétera. Bien, estudiantes de la UNAM entregarán petitorio. UNAM se compromete a erradicar porros. ¿Qué se erradica? Las enfermedades, ¿no? Erradicar porros. Tras agresiones, 31 expulsados y 18 detenidos. UNAM da respuesta a pliego petitorio. Otra vez UNAM no sabemos quién es, ¿no? Es el rector, en este caso, ¿no?
Y tenemos, Graue respondió pliego petitorio, gratuidad debe ser debate nacional. Ya empiezan a meter otros temas, si se dan cuenta ya no tiene que ver tanto la problemática justo de la inseguridad ni lo de los porros, ¿no? Ahora están tomando el tema de la gratuidad. Y bueno, esto es lo último, que es cuántas personas han sido expulsadas. ¿Cuántas personas han sido expulsadas? O, de hecho, la misma idea de expulsión también tiene que ver un poco con esto. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Pues solamente hacer, yo traigo aquí a manera de rasgos, cómo se distinguen los estudiantes, alumnos y porros, ¿no? Y yo tenía identificados 3 rasgos, que a lo mejor alguno puede sonar un poco tautológico, pero que creo que si lo pensamos de manera más divulgativa nos puede ayudar bastante. ¿Cuál es el rasgo principal de un estudiante? Ajá, como estudio, ¿no? Vamos a usarlos como adjetivos, ¿no? Digo, como sustantivos, perdón, para que no brinque con estudiantes. De los alumnos, ¿cuál sería? ¿La matrícula? Matriculado. Más matrícula. Matrícula. ¿Y de los porros, cuál sería? ¿Violencia? Ajá, violencia, ¿qué otra? Yo tenía como vándalo, creo. No sé. Hay uno que no sea nada fuerte. Desestabilizador. Desestabilizador. Los alumnos no hacen eso, ¿verdad? Los estudiantes, ¿cuál podría ser? Violencia institucional. Ajá, violencia. Sí, yo creo que sí. Violencia. Infiltrado. O sea, los estudiantes y los alumnos no somos violentos. No, no es cierto, pero no es nuestro rasgo principal, ¿verdad? ¿No? O sea, no es una violencia que para fines propios, o no lo entendemos así individuales, sino que una institución o alguien más le pagó para... O sea, no es solo violencia. Ajá, sí, sería algo así, pero... Crimen organizado. Pero, por ejemplo, también le pagan a los de... Mercenarios. También les pagan a los de seguridad universitaria para diferentes fines, ¿no? Entonces... para otro tipo de violencias, a lo mejor, no sé. Pero, entonces, vamos a ver... Con estos 3 rasgos vamos a definir. Entonces tenemos matrícula, los estudiantes están matriculados, ¿sí, verdad? Más matrícula. Los puros están matriculados. Y ¿qué nos falta? ¿Son violentos? Dijimos que no, ¿verdad? Menos violencia. Luego vienen los alumnos. ¿Los alumnos son estudiantes? Sí. Ajá, le ponemos más menos, ¿no? No, o sea, en esencia... En realidad no. No, exacto, por eso, más menos, ¿no? O sea, el rasgo semántico que se expresa con más, si lo tiene, una expresión, con menos, si no lo tiene, más menos, si pueden tenerlo ambos, ¿no? Exacto. Y en el caso de la violencia, ¿qué pasaría? Ajá, tendría que ser un más menos, ¿verdad? También en estudiantes. Con los No, estudiantes... el de estudiante no hay no hay violencia. violencia. Ese es alguien que siempre está estudiando en la biblioteca. Están tomando estudiantes En una idealización de Frame, sí. Mientras que alumno es más genérico y por lo tanto puede abarcar todos los rasgos semánticos. En el caso de los porros, ¿tenemos estudio? No, ¿verdad? No. Sería el rasgo que quedaría afuera. Y aquí es donde está, digamos, la conexión, que tendría que ser esto de la matrícula, ¿no? Más matrícula. O más menos. Más o menos. Porque algunos no son más. Pero, o sea, yo lo que digo es, a lo mejor, ¿con qué rasgos de aquí nos podríamos ayudar siendo críticos para hacer saber a la sociedad cuál es la diferencia? Porque nosotros lo que estamos viendo es que en las noticias no se está distinguiendo bien, ¿no? O sea, ni el concepto, ni la idea de UNAM, ni la idea de estudiantes, alumnos y porros. O sea, creo que ahí es donde están chocando. Esos dos temas están causando bastante conflicto. Yo pensaría que podríamos empezar a
a trabajar, y yo lo he visto en las redes sociales, sobre la idea de matrícula, ¿no? O sea, están diciendo, están aquí, pero ellos no tienen el rasgo de más estudio, ¿no? Pero es lo que decía Sabin, por ejemplo, ¿no? Si nosotros llevamos el rasgo de más violencia hacia estudiantes, ¿nos va a ayudar? O sea, si decimos, sí, pues hay estudiantes que son violentos, ¿Nos va a ayudar a ser críticos o nos va a ayudar a...? pues a que distingan justamente cuáles son las relaciones que se están estableciendo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que empezar a ver es cuáles son los frames que se están distinguiendo, cuáles son los términos que se están utilizando y cuáles son los rasgos que están jalando cada uno. Entonces, si nosotros le diéramos el rasgo de más violencia, ¿qué pasaría con estudiantes? Ya nos estamos acercando más para acá, ¿no? O sea, ya diríamos, la única diferencia es que ellos no estudian y yo sí estudio. Soy violento, pero estudio, ¿no? Y no digo que no exista, pero tal vez no es el que se suele llevar. Pero ahí es que como tú explicas, esos son pequeños frames que puedo trabajar con rasgos que tenga o no tenga un concepto, pero arriba de esto hay un frame más grande. Y puede ser el frame de los medios de comunicación de vender notas. Y por lo tanto es más atractivo colapsar dos frames como estudiante y porros, porque con eso nutro nuevamente una ideología persistente de que el estudiante de la UNAM en el fondo de su corazoncito es un porro, ¿no? O sea, no diríamos lo mismo. ¿Y cómo lo puedo saber? Haciendo esquemas de oposición. ¿Se diría lo mismo de un estudiante del ITAM o del TEC? ¿Por qué no? Ese son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer para llegar al grano, para de veras poder hacer un análisis crítico. No basta con afirmar lo que veo, sino también qué es lo que está de oposición sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces el estudiante del TEC, ¿cómo es? ¿Qué rasgos tiene? 3 rasgos predominantes. Estudioso, dinero, emprendedor, emprendedor, Élite. élite. Esos son los rasgos que ustedes le otorgan en su ideología. Así es como ustedes se imaginan el TEC. No tenemos datos duros ahora que comprueben sus rasgos, pero esos son como se imaginan. Y entonces, aquí lo que pasa en un macro frame de medios, pues esto colapsan estos dos. Alumnos es muy genérico, ese no sirve, lo dejamos afuera. Aquí el estudiante tiene potencial de porro. En la perspectiva externa, por lo tanto, tendría que tener un rasgo en un macro frame de más porro. Y el de TEC, pues no. Y ver cuáles son los que se van activando. Tenemos que ver ahí cuáles son los ¿cuál es el hecho que activa qué rasgos? rasgos dentro de un frame determinado, siguiendo una ideología, una manipulación, un relacionarse socialmente de quien propone ese discurso? Ok, finalmente quiero que revisemos un poco sobre el posicionamiento de sujeto mediante la expresión de estados mentales, que básicamente son todas aquellas creencias, estados abiertos que no están, digamos, sujetos a comprobación objetiva, un poco distinguiéndolos de los hechos, ¿no? Que tiene que ver con toda la subjetividad que arrojamos en redes sociales. Entonces, vamos a ver, ¿sí las puedes ver ahí? Esta es una caracterización que hice en algún, ¿cómo se llama? En alguna estancia de investigación sobre los estados mentales, ¿no? Especialmente sobre las opiniones. ¿Quiénes participan? Primero, un hecho, evento noticioso que propicia la opinión. Ustedes imagínense una noticia. Ok, yo voy a decir una que una vez me brincó demasiado, que yo escribí un comentario así, pero corriendo, ¿no? Que decía, niña de 9 años muere en hospital al dar a luz. Y yo, ¿qué hace una niña embarazada, no? O sea, y luego, o sea, ni siquiera me importó el problema del hospital, ¿no? Sino que luego me brincó eso y yo escribí, no recuerdo qué, ¿no? Pero menté madres y dije muchas cosas muy feas. Entonces, hay un hecho siempre que nos motiva, ¿no?
¿Qué los ha motivado a ustedes, por ejemplo? No para que comenten necesariamente en Facebook o en alguna otra red social, sino que luego brinca. ¿Qué hecho puede ser? Compañeros heridos también. Ajá, sí, en este frame del 3 de septiembre es de los que más brincaron, ¿no? El opinador, gente que emite una postura respecto al hecho. En el contexto que estamos comentando, que es el de las redes sociales, en específico en Facebook, que es el que más trabajo, tiene que ver mucho con que pues podemos ser nosotros o podemos ser Cosita Cariñosita, Pedrito Paletas, el nombre que nosotros queramos, ¿no? Nuestro avatar que tengamos. Entonces, tenemos también el enunciado de opinión. A lo mejor vamos a ver que en todos los comentarios que tenemos en Facebook, algunos pueden ser muy largos, otros pueden ser más cortos, pero no necesariamente todo es opinión. Hay muchas personas, y de verdad les digo, que hacen recuentos de hechos. Y es prácticamente un proceso cognitivo, ¿no? De organizar todo en su cabeza y al final meter la opinión. Al final meter este estado mental. El objeto, elemento del hecho en el que se centra la opinión. Nunca nos centramos, por opinión, en varias cosas. O sea, vamos a identificar diferentes momentos y en cada enunciado de opinión vamos a ir identificando cómo se centran en diferentes puntos. Es decir, sí pueden criticar al rector, sí pueden criticar a los mismos estudiantes, por ejemplo, pero vamos a encontrarlos en enunciados de opinión diferentes o a veces unidos por diferentes conjunciones, etcétera, ¿no? Algunos elementos lingüísticos ahí. El afectado, que es la figura conceptual del hablante afectada positiva o negativamente por el hecho. Esta figura, o sea, a mí me encantaría en algún futuro estudiarla un poco más, porque prácticamente conforme nosotros sintamos que estamos siendo afectados de manera nosotros o a quien identificamos como afectado por el hecho, es la perspectiva que vamos a tomar, ¿cierto? O sea, vamos a ver ahorita un poco en los comentarios como cuando consideran que es la UNAM la que está siendo afectada, se van a posicionar en contra de los estudiantes, ¿no? Pónganse a trabajar, dejen de estar haciendo paros, etc. Pero cuando se identifican y dicen, los que están siendo afectados son los estudiantes, se van a posicionar en contra de los porros, en contra del rector, en contra. Entonces, esta figura del afectado es muy importante cuando trabajamos opiniones, cuando trabajamos estados objetivos. Y la orientación, ¿no? Que es la tendencia de la opinión y que es lo más difícil de revisar, digamos, lingüísticamente, porque léxicamente es difícil decir que algunas palabras tienen cargas semánticas positivas o negativas, porque como saben siempre va a tener que ver con el contexto, ¿no? Entonces, ok. ¿Cómo se posicionan los comentaristas de Facebook frente al 3 de septiembre? ¿Qué han visto ustedes en los comentarios? Yo soy apasionada de los comentarios. A mí me encanta mi tesis de maestría sobre comentarios en Facebook porque me fascina ver, me encanta la idea de Facebook como un espacio donde la gente puede decir muchas cosas, ¿no? Y créanme que, por ejemplo, en todo el ámbito de justicia relacionada con Internet, funciona de muy buena manera. La gente da mucha información y han encontrado personas a partir de eso. Luego hablamos de lo que es malo. En otro momento. No, yo no digo En otro momento, porque Sabine y yo podemos hablar de eso también. Pero en este caso, bueno, tenemos opiniones, creencias. Opiniones es un tema muy complejo en el que en general engloban todo lo demás, ¿no? Creencias, pensamientos, sentimientos, emociones, metas, evaluaciones, juicios. Imagínense todo eso en la red social y nosotros estamos respondiendo a diferentes, ¿no? A lo mejor chocamos con una evaluación, con un juicio, con una meta de otro, ya ni siquiera a lo mejor con el hecho que está en la noticia, pero podemos responder, tenemos esa posibilidad. ¿Podemos ir a la siguiente? Y bueno, lo único que nos queda es revisar un poquito las opiniones, los comentarios y ver qué hay. A partir de lo que dije ahorita, ayúdenme a revisar cómo se van armando. Aunque este grupo les paga rectoría, pues son del grupo de choque para disolver las protestas de los estudiantes, se le tendría que cuestionar al rector en turno para que desaparezcan de la nómina. Ok. ¿Cuál es el hecho que está detonando su comentario? La agresión, los porros. No tenemos la noticia, no la puse, ¿no? Pero podemos un poco dibujarla. Es la agresión. Es de las primeritas. Porros atacan a estudiantes, ¿no? Entonces, ¿contra quién se está posicionando? Entre el rector. Contra el rector, La ¿no? rectoría. Ajá, aunque este grupo, exacto, o sea, en un primer momento es contra los porros, pero en realidad va más profundo su comentario hacia rectoría, ¿no? ¿Y está a favor de alguien? De los estudiantes.
Ajá, está un poco, no está tan dibujado, ¿no? ¿Qué es lo que ella está... ¿Sí es ella? No, es él. ¿Qué es lo que está resaltando? nunca sabe. Avatar. ¿Qué es lo que está resaltando? En primera instancia solamente su oposición contra el actuar del rector, ¿no? O sea, de ahí la única conclusión que podemos sacar, digamos, y eso en un análisis muy superficial que estamos haciendo ahorita a partir de puras inferencias, ajá, es que está en contra del rector. Pero yo voy a ir un poco más allá de esto, metiendo la cuchara crítica. Si leyeran esto, suponiendo, están en su celular, súper bien aburrido eso de ser actuar con Sabina Carola, déjame checar mejor mis noticias en Face, leen esto. Y Enrique, quién sabe quién, escribe fuera porros de la UNAM y dale a la rectoría porque son quienes pagan. ¿Qué comentan? Escribe un comentario, Miguel. Imagínate ahora mismo, ¿qué le respondes? ¿Qué te parece? Respondiendo directamente a Enrique. Ah, Enrique. Pues que como tal... Ponte en tus zapatos que estás en Facebook, que se te antoja, a ver, me pongo en situación. Comentar la opinión de Enrique. ¿Qué pondrías? Pero primero, recuerda, tienes que encontrar un objeto, algo que te brinque para que tú No, pero pasa naturalmente. Yo lo que quiero es el proceso normal, natural. Sí, pero, o sea, lo que primero me brinca es que... No es análisis, porque cuando tú estás en Face, no analizas nada. Okay. Solo cuando tú estás en Face, no analizas si no te brinca algo aquí. Yo sí, tú ya estás contaminada por tanto análisis. Pero normalmente te afecta aquí, te llega a un nivel emocional, no racionalizas. Entonces uno está diciendo que fuera porros UNAM, y tú dices... Pues que si es dejándote por el sentimiento, pues normalmente lo apoyarías. Pero eso, que le das un like. Lo más sencillo es pero un es like. que sigue brincando, bueno, a mí me sigue brincando, o sea... Pero ya es una reflexión que estás haciendo. No, pero o sea, tan solo leerlo, lo que me brinca es que está asegurando un hecho del cual ni siquiera tiene constancia, de que son grupos de choque pagados por pero la demás. ya estás en otro contexto aquí, no estás pensando en tu actitud con el teléfono, que normalmente no hacemos ese raciocinio, sino está la cosa caliente, los estudiantes están marchando y todo eso. ¿Qué hago yo? Fuera porros, sí, like. Eso es lo más fácil. Me encanta, por favor. Y en segundo lugar, fuera porros, o escribo algo. ¿Quiéntos, Enrique? ¿Te parece? ¿Qué no sé yo? tuvo mucho éxito, no tiene que el otro tiene 19 respuestas, ahorita vemos por qué. Pero quería mencionar eso porque el análisis que estamos haciendo, ¿no? O sea, ahí está donde está el punto crítico, pero tiene que incorporar la condición del ser humano. Si antes que nada ya estamos meta-racionalizando todo, no llegamos a ningún lugar. Tenemos que entender la condición del ser humano y cómo contesta y cómo pone algo. Enrique estaba enojado. Enrique no sabe de tema y de agente y de esto, de lo otro, sino Enrique contesta algo en su marco ideológico. Responde a una nota que lo movió, igual que te movió a ti, como que una niña de 9 años muere en el parto. O sea, no piensas en ese momento en todas las implicaciones. Le das like, le das que no like, lo compartes, contestas algo en este momento y se activa el frame. Se activa. En ese momento que entras en el diálogo, ya estás metido en ese frame, en ese ritual, en ese baile que dijimos antes. Tenemos la siguiente, quieren sus momentos de fama, ya que como estudiantes dejan mucho que desear y probablemente nunca lo sean. O sea, otra vez ahora ¿contra quién se está posicionando? Contra los porros. Ajá, o sea, ya no es el rector como en el caso de arriba. Y, o sea, su explicación de dónde viene, ¿no? Es muy rara, o sea, quieren sus momentos de fama. ¿Cuál es ese marco de momentos de fama? ¿Por qué se están cruzando? O sea, ella no le está relacionando, no le está dando a los porros esa carga de son enviados por el rector, que tanto decíamos hace rato, ¿no?
Están hablando Pero de... no son los porros, ¿no? Son los estudiantes que protestan. No, es contra los porros. Ya que como estudiantes, Ya que como estudiantes dejan mucho que Sí, no, desear. no. Ahí está lo de que no son estudiantes, o sea, ellos, los porros no tienen Ese era el el rasgo, eso no tienen estudio. Si tienen matrícula, no tienen estudio. y son violentos para darse a notar. Ajá, pero aquí también podemos ver, o sea, que la gente desea expresarse, crear un marco, pero no tiene congruencia. Un momento de fama no tiene que ver con casi matar a alguien. Pero ese es el lenguaje real al que nos enfrentamos. No es un lenguaje ordenadito, sino para esa mujer ese hecho de haberle metido el cuchillo al riñón a un joven, es un momento de fama, que era un momento estelar, ¿no? En el que sobresalen, porque normalmente son low lives, ¿no? O sea, no tienen nada que compartir. Eso es la opinión de esa Y persona. lo interesante es que arriba tiene el comentario de que es pagado por rectoría y no lo retoma. O sea, como dicen, ella... Pero eso en brinca Face desde pasa su mucho. propio- Yo lo quiero producir a mí. A mí no me importa el alrededor. A mí lo que me importa es poner mi opinión y que me dé muchos likes. Por muy tonto que sea lo que yo esté diciendo. Pero así se van construyendo extrañamente ideologías y se pueden críticamente analizar, porque sí, en tanto no relacionado uno con otro, sí sale significado, sí emerge significación. Y tenemos 60 años en la UNAM y sigue ahí, pues creo que se han tardado unos 55 en titularse. Otra vez, o sea, lo que resaltan más de los porros es que no cumplen con eso de ser estudiantes, ¿no? Es el rasgo que más, que dicen no lo tienen, no lo tienen, no lo tienen. Y hasta ahorita el señor rector se da cuenta de ellos porque en tantas décadas las autoridades no los han erradicado y están tomando otra vez este vocabulario que tiene que ver con guerras y demás. O sea, sí está relacionado en esto. La unión hace la fuerza y si los estudiantes, ahí quiso decir, se unen como últimamente lo están haciendo, lo van a lograr. Porfa, presionen a las autoridades, ya estamos cambiando, o sea, ya ahora nos estamos dirigiendo a los estudiantes y apóyenlas. Ahora es quién es la asociación, no sé, la sociedad, las autoridades, creo que sí. Ya estuvo suave, se han tardado mucho en reaccionar y todavía se queda pensando. los refuerzos sociales. Ajá, entonces ahí está haciendo prácticamente o sea, está ahí sentados los estudiantes, las autoridades y el público en general, ¿no? Y dice, ya estuvo suave y ahora me dirijo a los estudiantes, porfa, sigan ustedes como van y ustedes háganles caso, como si todos nos sentáramos todos los participantes que ella está evocando se sentaran a revisar, ¿no? Entonces es muy interesante también revisar cómo van brincando esos escenarios con los que ellos se empiezan a relacionar y a involucrar. Claro, y definitivamente el estudiante como porro, a cada uno de los participantes le abre otro frame. Y por lo tanto también otra manera de posicionarse, de relacionarse con ese frame. Una que dice, unión y cálmense ahí todos, ¿no? El otro dice, fuera los porros, el otro habla del rector, un tercero invita a comer porque le parece un buen lugar para escribir. Ustedes mismos lo saben cuando leen ahí. Y peor, tantito, porque Facebook va rankeando luego la importancia. De acuerdo a cuántos likes tuvo o algo exacto a través de los algoritmos, y de esta manera se pueden afirmar contenidos ideológicos porque los 3 primeros rankeados son, digamos, fuera los porros, ¿no? Y de acuerdo a eso nos dan una idea de que todos piensan así o de que hay un entendido, un consenso de que eso es lo que tengamos en mente, cuando no es así, nada más es un algoritmo malo o matemático. Para variar. Y aquí vamos a ver luego, estos sí tienen más reacciones, uno de 133 y dice, ya neta que se pongan a estudiar, tantos chicos que se quedan sin lugar y ellos que lo tienen perdiendo el tiempo. Y ahí a 53 personas dijeron, no, nosotros sí estudiamos, ¿no? Y se pusieron a contestar. Pero, ¿contra quién se está posicionando? Contra los estudiantes. No, contra los alumnos. Contra los tendría que ser contra los estudiantes, ¿no? Sí. Que no están cumpliendo con su rasgo ideal de ponerse de estar estudiando, ¿no? ¿Y qué más podemos ver ahí?
Bueno, ahí, ¿quiénes son los afectados? Ahí hay un afectado principal. Los que no tienen lugar. Primero, ajá, exacto. Primero la UNAM, porque ustedes tienen el lugar, o sea, hay dinero y demás, no sé qué más brinca ahí. Y las personas que no tienen un lugar, ¿no? Y están desaprovechando. Tal vez ella sea uno de esos, ¿no? Por eso se está identificando. Estimadas personas que comentan acerca de la situación, les pido con el debido respeto que merece su persona, que si no saben cómo... ¡Ese no saben! Grítalo, porque son... Cierren el pinche hocico o córtense los dedos, bola de mediocres. Only en Facebook. Ajá, y entonces, primero la estamos identificando como una participante real, ¿no? O sea, ella no es solo opinadora, ella es participante del hecho. Bueno, es que sí me iban. Luego, ¿qué más? ¿Contra quién? Pero esto también es interesante desde un punto de vista lingüístico. Si, por ejemplo, estuviéramos viendo una lingüística estructuralista clásica que trabaja el registro como algo vinculado a ciertos géneros de texto que invariablemente requieren que se hablen de una manera determinada, bueno, es muy interesante ver que en este tipo de trabajos, usando medios sociales, pues tengo de todo. Entonces aquí se provoca con un registro inicial muy elaborado, ¿no? Para luego pasar a un registro extremadamente vulgar, ¿no? Y en ese contraste generar ¿qué? O sea, que los otros se posicionen, que se relacionen, ¿se dan cuenta? O sea, entonces pasan cosas lingüísticas muy interesantes en un solo post pequeño que jamás tendríamos, digamos, en una lingüística más clásica, donde los textos se supone que son más depuraditos, ¿no? Pertenecen a un género y más identificables, ¿no? Pero esto tiene casi una cuasi oralidad, ¿no? Y vemos que ya no se está posicionando, digamos, con un hecho de la noticia, ¿no? Ahora se está posicionando en relación con otros opinadores, ¿no? Suerte, chavos, que la Rectoría y el Gobierno de la Ciudad de México garantice la seguridad de la comunidad universitaria. Lo que decíamos, está brincando ciertos puntos del frame, o sea, no recuerdo, a ver, ustedes recuérdenme, sí brincó a niveles del Estado. O sea, sí, el reclamo se hizo hacia el gobierno de la Ciudad de México, así de ustedes garantícenme seguridad. No, ahorita ya cambió un poco, pero él lo está relacionando directamente con eso, ¿no? O sea, que el gobierno de la Ciudad de México se ponga las pilas también. Entonces vemos cómo también algo de lo que hablamos mucho en el seminario es la experiencialidad, ¿no? O sea, ahí está brincando también la experiencialidad de Omar Mendoza, de Mendoza Omar. Y la idea de garantizar la seguridad, que ya vemos que es uno de los temas más importantes cuando hablamos de protestas, de marchas, de movimientos. Ahora, me da lástima leer tanta falta de empatía. Muchos de nosotros antes de ser profesionistas fuimos estudiantes de la UNAM y obviamente nos enoja mucho todo lo que está pasando. Los invito a que antes de decir X cosa en contra de la marcha se informen. ¿Ella qué está haciendo? Ajá, otra vez no se está posicionando con un hecho en la noticia, se está posicionando con otros comentaristas que están reaccionando en contra de los estudiantes, ¿no? Ella sí nota como afectados a los estudiantes, sí muestra, como ella llama, empatía hacia ellos y se está relacionando, se está identificando con la UNAM o no. Ahí hay un movimiento identitario interesante que es, formé parte pero ya no soy, pero hay un vínculo, ¿no? Pero sigo siendo. Ajá. Entonces, a lo mejor aquí podríamos incluir en algún momento egresados entre los participantes o algo así. Y finalmente, 18 estudiantes tienen en jaque a toda una institución. Qué débil eres, UNAM. Sus estudiantes no la defienden de sus mismos estudiantes. Una vergüenza. ¿Qué reaccionarías aquí, Sabina? ¿Cómo era? Le pondría un... Luego no me alcanzan los emoticones. Yo siempre pienso que debería haber uno también de ley, de vomitar o algo así. Pero yo pondría uno de enojo. ¿No, verdad? Deberíamos escribirle al Zuckerberg que nos ponga uno de vómito. Me faltan 2 que 3 para diferenciar mucho mejor mi manera de verlo. Esto es así de...
Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Quién es UNAM ahí? Ella también está estudiantil. Ajá, la comunidad estudiantil, a quien le da un rasgo de vergüenza, ¿o qué es? Cobardes, ¿no? Algo así. De cobardía. Dime. Bueno, yo pienso que la UNAM aquí no son los estudiantes, ¿no? Porque sus estudiantes no la defienden. Es la institución. La institución como en esa general. UNAM simbólica, inexistente, que tenemos todos en la mente, ¿no? Es una El mito, UNAM. O sea, pero todo se está dirigiendo a ella como interlocutores. Qué belleza, ¿no? Sus estudiantes no la defienden, de sus mismos estudiantes una vergüenza. Entonces está completamente... No sé qué posicionamiento es ese, porque no sé si los está como provocando para que reaccionen y entonces está a favor de lo que está pasando o si está en contra y pónganse a estudiar. O sea, no alcanzo a distinguir, no tengo suficiente información. ¿Ustedes qué dicen? Está provocando, ¿no? Ok. Pues, Bueno. también es interesante, ¿no? Ver como que su interlocutor es la institución y después hace alusión a un hecho que es ajeno, ¿no? A su capacidad de hacer, ¿no? O sea, sus estudiantes no la defienden. Ajá, ella no sus se mismos incluye, estudiantes, ¿no? Sí, tiene razón. Sin embargo, en todos se toma como la metaforización de guerra, de violencia, de todo eso. Entonces, a nivel más macro, no nos salimos del baile, no nos salimos del discurso, porque es defender, es la cruzada, escalar el conflicto, ¿no? Es porros, etcétera, que ellos retoman, erradicarlos, ¿no? Está allí. Y mientras seguimos en un discurso así, de esta manera, es un discurso violento en sí también. No es resolutivo, no hay propuesta ninguna aquí. Ni en los comentarios, ni en las notas. Las notas tampoco proponen, tampoco fuerzan al opinador a proponer, a tener algo allí, sino únicamente es un enfrentamiento. Y era un discurso tan violento, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Violencia no puede ser, ¿cómo se llama? Genera violencia. Violencia genera violencia, eso es el decir, exacto. Y ahí nos ayudaría para repensar también cuál es el discurso de fondo que ya estamos generando. Ya no tenemos una oposición general de ciertas figuras que se enfrentan a una institución y su jerarquía, de la cual pero forman parte, y por lo tanto cualquier diálogo es nulo de antemano, porque carece de las necesarias y suficientes condiciones para poder ser llevado a cabo en una equidad de intercambio. Y en algún otro momento podremos discutir si con el tiempo esperamos que aparezcan otros participantes, otro tipo de diálogos, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita solo estamos centrados en esto. Tendríamos que empezar a ver cuándo apareció una noticia del pliego petitorio, ¿no? O sea, ¿cuándo tuvo voz un pliego petitorio? No sé, en el 68 había algo así. Sí. ¿Sí? ¿Antes? Sí. O sea, ¿cuándo empezó a aparecer eso? No sé. O sea, que hicieron un diálogo, que hicieran un diálogo. o sea, ¿cuándo empezó la idea de diálogo, no? O sea, que ya no es desobediencia indefinida de los estudiantes, ¿no? Sino que ya va a haber un diálogo, se van a confrontar y ¿hacia dónde se está llevando en esta confrontación? ¿Qué es lo que se está resaltando? Hay que revisar mucho. Pues sí hubo una confrontación porque hubo una huelga y con eso se le dio en el 29 la autonomía. Se negoció. Los alumnos entonces pedían otras condiciones y al fin y al cabo el gobierno le dijo, bueno, te doy la autonomía. Algo que ni ellos esperaban, ¿no? Ajá, entonces, o sea, que es como empezar a ver en qué momento pasan como de la figura autoritaria a la idea de diálogo o de desobediencia, luego pliego y confrontación. Estamos en una idea de confrontación, en un frame de confrontación actual, pero no necesariamente... Pero dada la circunstancia que tanto la autoridad, en representación de la institucionalidad, persigue un fin que significaría de prevenir una huelga indefinida, prevenir que haya demasiadas exigencias, apaciguar la comunidad o cualesquiera que sean sus intereses, difieren mucho de los intereses que manifiestan los estudiantes. O sea, y diálogo es una forma moderna, digamos, de
de tapar la incomprensión. O sea, sí, o sea, se escucha bien, ¿no? Y entonces el clásico, entregar un pliego al que se contesta a través de un comunicado oficial. O sea, el bailecito es pliego, comunicado. Pliego, comunicado. Pliego, comunicado. ¿No? Entonces, ¿y qué se comunica en el comunicado? Bueno, vamos a hacer más asambleas, vamos a hacer una comisión, vamos a analizar los hechos. Entonces habría que analizar lingüísticamente los chunks, o sea, aquellas colocaciones recurrentes del lenguaje que se usan una y otra vez para afirmar ciertas cosas y para mantener el diálogo, digamos, donde lo quiere, quién sabe quién, tranquilo. Ok, bueno, pues creo que ya terminamos. Entonces, no sé si ustedes tengan un último comentario, algo a partir de lo que estamos viendo, cómo podrían ahora tomar una actitud crítica en su ser y en su actuar en redes sociales, o sea, todo tipo de participación es participación, ¿cierto? Luego. Yo quería hacer una pregunta, era frente a de dónde había sacado la clasificación de estados mentales que presentaste hace un rato. Bueno, esta clasificación la trabajan mucho en áreas que tienen... Es un texto. Ahí también hay un... ahí están los autores. Y el trabajo tuyo, que está a punto, a punto de... Sí, ya está en revisión. Examen. Se llama Posicionamiento de sujeto en Facebook con verbos de actitud proposicional. Creo, pienso, siento, considero esos verbos. Y bueno, pues ahí también ya no tarda en publicarse, bueno, en salir más bien. Entonces, ahí también lo puedes revisar un poco. ¿Qué más? Sí, es esta idea de oposición con lo verificable, con los hechos. Se utiliza mucho en estudios más cuantitativos. Ahora yo lo retomo porque quería recuperar un poco esta caracterización de los participantes que realicé en ese momento, que pudiéramos revisar un poco cómo quiénes inciden, digamos, en un estado mental, ¿no? Que puede ser creencias, opiniones, emociones, metas, juicios, todo aquello que consideran que no es verificable, ¿no? Que coincide con todos. Si hubiéramos analizado ahorita, bueno, ¿cuál es un juicio? ¿Cuál es una valoración? ¿Cuál es una evaluación? ¿Cuál es una opinión? ¿Quién está manifestando una meta? Hubiéramos ido por otro lado, pero a lo mejor en otra ocasión podríamos ir más hacia allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, pues... ¿Tu Rafa? No sé, como quizá para cerrar, ¿no? O sea, como hablar un poco del motivo por qué hicimos esto, ¿no? Es como que ustedes tengan como ciertas herramientas, en este caso para analizar ciertos discursos, ¿no? Y estas herramientas vienen desde la lingüística, ¿no? Nosotros somos parte de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, y es cómo podemos tener un posicionamiento desde las herramientas de nuestra materia de estudio o de nuestra disciplina, ¿no? ¿Qué cosas podemos aportar, ¿no? a la discusión desde nuestra disciplina, ¿no? Que en el caso de los que estudiamos lingüística es como nuestra trinchera, ¿no? Parafraseando o haciendo alusión a la guerra, al vocabulario de la guerra, ¿no? La bomba que se emplea, ¿no? Y pues esto sería todo. Si nadie tiene otra pregunta. Yo nada más dos cosas. Una, la charla de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube porque somos muy millennials, que se llama Lenguaje y Complejidad Social, por si en otro momento lo quieren revisar o si quieren compartirlo con otras personas que a lo mejor no pudieron venir o algo, ahí va a estar. Entonces, creo que es todo ahora sí. ¿En el canal de YouTube de la línea de investigación? Ajá, se llama Lenguaje y Complejidad Social, si la quieren revisar. Ahí tenemos otras presentaciones, hicimos un ciclo de cine, ¿se acuerdan? De lingüistas, tenemos la presentación de los libros de la doctora Sabín, tenemos ahí algunos otros temas que les puede gustar bastante. Ok, bueno, pues que nos para cerrar, nada más voy a entregar unas constancias de participación a nuestras ponentes.
Y pues le entrego su constancia a Sabine Fleger, a la doctora